Buenas tardes a todas y a todos, en especial a los estudiantes de UNIPE. Quisiera en primer lugar pedirles unas disculpas por no estar directamente presente virtualmente, yo sé, pero a la hora convenida. Desgraciadamente tuve que responder también. Hay un feriado acá en el Ecuador, yo estoy hablándoles, soy Sara Oviedo Fierro, estoy hablándoles desde el Ecuador, y mañana tenemos un feriado y desgraciadamente eso me cambió las actividades que iba a desarrollar. Así es que cuento con su comprensión y bueno, pero estoy aquí para que comentemos un poquito sobre lo que me han pedido comentar, las políticas públicas de niños, niñas y adolescentes con una perspectiva latinoamericana en el contexto mundial. Yo he pensado, para dar esta pequeña explicación, esta pequeña charla, en algunas preguntas que yo me haría una vez que veo este título. La primera pregunta que me hago es, ¿pero cuál es ese contexto mundial en el cual vamos a conversar sobre las políticas públicas orientadas a niños, niñas y adolescentes de América Latina? Entonces, primero, yo pienso que todos estamos muy conscientes de que estamos viviendo los efectos de la pandemia y viviremos mucho tiempo los efectos de la pandemia. Ese es un contexto, un elemento del contexto muy importante que a veces ya se nos escapa. Es como que si la pandemia quedó muchísimo más atrás, pero creo que siempre es bueno mirar, pasar por ese filtro, diríamos, lo que estamos viviendo. Un segundo elemento que quisiera plantear, que no sé si ustedes coinciden conmigo, es el tema de una derechización política, ideológica, muy fuerte que se está dando en el mundo. En América Latina también, por supuesto, que se está dando esta derechización que está presente en la mayoría de países de Europa, que se presenta de distintas formas. Bueno, hay gobiernos de derecha, en concreto en muchos países, por ejemplo en la península escandinava, donde que no había habido, donde que había habido más bien una presencia bastante progresista de gobiernos. En todo el mundo hay una derechización y aquí en América Latina particularmente, por ejemplo, no sé cómo sea muy en detalle la situación de la Argentina, pero acá en el Ecuador ustedes sí deben haber mirado algunos elementos de lo que está pasando, algunas noticias de lo que está pasando en Ecuador, y justamente hay una situación de querer evitar a toda costa, con crímenes, con lo que sea, la vuelta de un gobierno progresista. La guerra que se le está haciendo, guerra informativa que se le está haciendo a Petro en Colombia, es otro ejemplo. Lo que ustedes viven en Argentina, etcétera, etcétera. O sea, la derecha está dispuesta a imponerse de la forma que sea necesaria. Y no solo en América Latina, sino en el conjunto, en el mundo. Otro elemento importantísimo que se siente muchísimo más en América Latina, sí, es el tema de la mayor pobreza. Yo estoy tratando de dar elementos de todo, de este contexto mundial, pero ya de una vez señalando algunos elementos en América Latina, aunque luego me voy a referir a otros elementos particulares de América Latina y particulares en relación con niñez y adolescencia. El tema de la pobreza. Y la mayor pobreza son los resultados de la implementación, de una implacable implementación de un modelo neoliberal. Yo no sé cuánto ustedes han hablado de lo que es un modelo neoliberal en la economía, pero en términos, diríamos, muy sencillos, está por esta primacía que tiene el capital financiero a nivel mundial, se priorizan los intereses de ese capital. ¿Y cuáles son los intereses de un capital financiero? Que se paguen los intereses, así me resulta repetitivo, y que se pague también el capital. Entonces nuestros países priorizan, como sea el pago de eso,
más allá de que si hay para educación, más allá de que si hay para salud. O sea, es esa política, por eso he puesto yo implacable, que obliga a los gobiernos a tener una política muy austera en relación con los derechos universales, sociales universales que tenemos todos los seres humanos. También creo que una cosa que se está sintiendo ahora en medio de este contexto convulsionado que tenemos, que como dije, en esta post-pandemia, en estos tiempos de post-pandemia, está el hecho de que no hay una respuesta organizada, con una perspectiva, diríamos, donde que reivindiquen los derechos humanos de todos los seres humanos que vivimos en el planeta. O sea, no hay una respuesta contundente. Hay distintos tipos de respuestas, de resultados, pero no logramos posicionarnos, no logramos cambios. Y no sé si ustedes sienten eso también, una acelerada situación de militarización, de una situación así de confrontación muy fuerte entre los sectores, donde que no hay términos medios, donde que no hay espacio para dialogar, donde que lo que yo creo es lo que tengo que imponer. O sea, es realmente la necedad humana llevada a los máximos extremos. O sea, estamos viviendo, y qué pena por ustedes que son jóvenes, qué pena. Siempre pienso yo en eso, permanentemente, cuando hay un problema de estos graves, cuando pienso en el otro problema que quería plantearles como mundial, el tema de la crisis climática. Yo creo que ya no es un asunto que nos van a contar, ni es un asunto que vendrá, es un asunto que está, y es algo de lo cual tenemos que responder. El mundo que les estamos dejando, o sea, realmente ha sido una irresponsabilidad total de los gobiernos, de las empresas, de nosotros mismos, pero el mundo que les estamos dejando ya es un mundo con problemas. Ustedes se han de haber enterado recién nomás de que la capital de Uruguay, Montevideo, estaba quedando sin agua. O sea, son resultados concretos. Bueno, y los calores intensísimos o los fríos intensísimos o las inundaciones, etcétera, etcétera. Ese es otro elemento clave en el contexto mundial. Pero ya yéndome a la segunda pregunta, más bien, ¿cuáles son ese contexto en América Latina? ¿Cuál es la situación de niñas, niños y adolescentes en América Latina? Y voy a ir combinando justamente todavía condiciones de contexto más propias de América Latina con la situación de niños, niñas y adolescentes. El tema del narcotráfico en América Latina. ¿Será porque en Ecuador estamos viviendo una situación terrible en relación con el narcotráfico? Pero tiene una vigencia muy grande el tema. El narcotráfico está entrando con sus formas violentas de entrar, de actuar en los sitios donde que el Estado deja libres. Si, por ejemplo, el Estado no da servicios a pueblos, a ciudades y pueblos de grandes sectores del país y de América Latina, entra el narcotráfico a apoderarse de esos sectores. O sea, el narcotráfico está haciendo, como digo, tomando los espacios que los estados no lo pueden tomar, y está haciendo ya diríamos, un actor fundamental dentro de nuestros países, que está definiendo hasta los políticos que tienen que, diríamos, hacerse cargo de los gobiernos nacionales o de los gobiernos locales. O sea, estamos realmente frente a una situación bien grave referida al narcotráfico. También otra situación es la desigualdad. Siempre se dice América Latina es el continente más desigual, y eso es así. Y es tan sencillo como decir, aquí se concentran pocas familias que manejan la mayoría diríamos, de bienes, y una mayoría de familias que tienen apenas con qué vivir.
Y eso es un hecho en América Latina y más en unas ciudades que otras. Pero ya entrando un poquito más en el tema de la niñez, primero decirles que cuando estamos hablando de la niñez y adolescencia en América Latina, estamos hablando de aproximadamente de 188 millones de niños que viven en América Latina y que tienen una situación de lo más preocupante, porque sus derechos, muchos de sus derechos son vulnerados. Y me voy a referir a algunos de ellos. Por ejemplo, en relación con los niños en primera infancia, o sea, los niños que todavía que recién han cumplido hasta 6 años, hay una cantidad de problemas. Por ejemplo, 3.6 millones, dice UNICEF, todos estos datos son de UNICEF, 3.6 millones de niñas de 3 a 4 años, dice, no tiene un desarrollo temprano adecuado a su edad. No tiene un desarrollo temprano adecuado. Y no tener un desarrollo adecuado a su edad supone, para quien no sabe, bueno, ustedes están en la universidad pedagógica, ustedes sí saben de este tipo de cosas, ustedes saben que no van a alcanzar el desarrollo de todas sus capacidades y de todas sus destrezas, de su inteligencia, inclusive de su talla, y de todos los factores necesarios para que puedan tener una vida plena después. También se dice que en ese grupo de edad mismo, por ejemplo, muchos niños es dejado solo o al cuidado de un niño un poquito mayor de ellos, hasta de 10 años. Se dice también que en este grupo de edad la desnutrición crónica infantil, tiene en una situación muy difícil a 4.8 millones de niños. También hay 4 millones de niños con sobrepeso en ese grupo de edad tan solo. Luego podemos pasar quedándonos todavía en ese grupo de edad, hablemos de la educación. La educación en la primera infancia se registra que 2.3 millones están fuera de la educación a primera infancia, que es el 3.8% del total de la población que debería estar pasando ya a otro grupo de edad en educación básica, de 2.5 millones, que significa el 7.2% del grupo de población de esa edad, tampoco están asistiendo al sistema educativo. Y esto sigue creciendo a medida de que crecen en edad, porque ustedes saben que son los adolescentes los que menos van, y en ese caso es el 7.8% de adolescentes ya, que significa el 25% de la población adolescente que no va al sistema educativo. Sumados está como 12 millones de niños, niñas y adolescentes en América Latina que no asiste al sistema educativo. Yendo a otro tipo de planteamientos también, el tema de la violencia, un problema fuertísimo en América Latina es el tema de la violencia. Yo pienso que en el mundo mismo, pero particularmente en América Latina, y las manifestaciones de la violencia son variadas. Por ejemplo, el 63% de niños y niñas menores de 15 años han experimentado algún tipo de disciplina violenta en sus hogares. Estoy hablando del 63%. Miren, este dato es súper preocupante. La tasa de adolescentes, la tasa de homicidios en adolescentes es 5 veces más alta que la de la media a nivel mundial, El tema de la migración en nuestros países, entre nuestros países de América Latina, también es muy preocupante. 7.9 millones de migrantes son niños, niñas y adolescentes. En muchos de los casos, ustedes saben que huyen de la pobreza y, o de la violencia en sus hogares, o de las dos cosas. La violencia de género,
4 de cada 10 chicas, dice, ha sufrido violencia de la pareja. 1.1 millones de niños y niñas, millones de niñas y adolescentes, mujeres de 15 a 19 años, dice que, o sea, tuvo matrimonio infantil, y una serie de otros datos relacionados con la violencia que definitivamente nos lleva a plantear que la perspectiva, por lo tanto, en todo este contexto que hemos estado hablando, la perspectiva que nos han pedido deberían tener las políticas públicas orientadas a niñez y adolescencia, debería ser la siguiente. Deberían ser equitativas, o sea, de forma que se pueda justamente atender a todos los grupos, a todas las personas y a todos los grupos de cualquiera de los sectores sociales y de la ruralidad, de lo urbano, etcétera, etcétera. Las políticas públicas que se deberían implementar en América Latina deberían ser sobre todo para combatir la violencia. Yo creo que las distintas formas de violencia que logramos enumerar ahora, porque realmente veo que el tiempo se me va, ustedes ven que es altísima todas las formas de violencia, entonces tenemos que priorizar dentro de América Latina trabajar en el tema de la violencia. América Latina tiene que trabajar para superar la pobreza, la pobreza de las familias, la pobreza de los niños, la pobreza de los jóvenes. O sea, América Latina no puede perder el tiempo para atender a este tipo de problemas. Si esto no sucede, realmente muchas de las cosas que hemos enumerado acá, ustedes saben perfectamente que son producto de la pobreza. Una cosa que tampoco puede olvidarse América Latina, los niños, niñas y adolescentes y los jóvenes, es trabajar por un verdadero cambio climático. Si no lo hacemos así mismo, todo está ligado. El tema de la pobreza, el tema del cambio climático, o sea, vamos perdiendo la oportunidad de que haya niños y niñas, como decir, de otro tipo, niños y niñas que puedan enfrentar lo que se nos viene de otra forma. También es muy importante en la perspectiva que queremos dar a las políticas públicas una mirada de género. La situación de las niñas y adolescentes en toda América Latina tiene, dijimos algunos elementos, muy pocos, pero en general tienen bastantes inequidades. El patriarcado sigue campeante, o sea, es muy difícil que en esas condiciones podamos construir diríamos, una situación diferente para niños, más justa para niñas, niños y adolescentes. También institucionalmente hay una serie de cambios dentro de esta perspectiva que deberían tener las políticas de América Latina dirigidas a niños, niñas y adolescentes. Y una de las principales es el tema del financiamiento. El financiamiento debe ser continuo, el financiamiento debe ser suficiente, oportuno. Si no hay un financiamiento de esas características, tenemos serias dificultades en poder implementar estas políticas públicas. Necesitamos aumentar programas. Hay cantidad de estos temas que hemos enumerado que no tienen ningún tipo de servicio en ninguno de nuestros países. Y si tienen, son apenas, diríamos, una unidad de servicios para toda una ciudad de no sé cuántos habitantes. O sea, realmente es una deficiencia total. Por otro lado, es importante que vayamos hacia la universalización, es decir, atender a todas las niñas, niños y adolescentes que requieran, a todos, no a un grupo. Casi siempre los gobiernos nacionales o locales terminan atendiendo al grupo que seguramente más exigió o al grupo que está más cerca. Pero ya las políticas públicas en América Latina tienen que plantearse la universalización.
Y para terminar, sí, siempre sigue siendo un reto el tema de mejorar la calidad de los servicios. O sea, la educación debe mejorar de calidad, la salud debe mejorar de calidad y así cada uno de los servicios existentes. Han sido un conjunto de ideas que les dejo, espero que les sirva. Me voy a preocupar de preguntar a los organizadores si ha quedado alguna pregunta para mí y espero que todo el proceso de esta importante mesa redonda vaya bien. Y muchas gracias por haberme permitido dirigirme a ustedes, jóvenes, que siempre hay la esperanza en que ustedes lo puedan lograr, que ustedes puedan lograr el cambio. Gracias.